La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Bueno, usted ya sabe, ¿no?, que este es el espacio en el que le estamos mostrando desde hace 13 años cómo trabajan los maquiavelitos, ¿no?, que no son otra cosa, por supuesto, que asesores de empresarios, de políticos, que manipulan, mejoran la imagen y cambian la opinión pública, ¿no? En esta hora de Maquiavelo, bueno, estamos en el primer paso, valga la redundancia, por las PASO, de esta carrera electoral que puede llegar a cambiar a la Argentina, o quizás no, quizás Argentina tenga que seguir de alguna manera con el kirchnerismo por muchos, muchos años más. Lo cierto es que el lunes a la mañana, cuando nos despertemos y veamos realmente cómo quedaron los resultados finales de estas primarias abiertas al PP, pero bueno, esa es otra historia, veremos un poquito cómo reaccionan los mercados. Los mercados en general saben que Daniel Scioli, ¿no?, el defensor del título, no es en el fondo de su alma, por su origen y por digamos, por el equipo económico que tiene, no es tan diferente a Macri o Massa. Los mercados suponen que no es tan diferente, pero ¿a qué le tienen miedo? Los mercados suponen que no le va a ser tan fácil, o no se lo imaginan tan fácil para Scioli, hacer lo que hizo Néstor Kirchner en su momento, en el 2003, con el dualdismo, que es, en un lapso de 2 años, extinguirlo, definitivamente. Las circunstancias económicas son totalmente distintas. En aquel entonces, las commodities empezaban a subir y Argentina se recuperaba además de la peor caída que tuvo. Bueno, ahora estamos en una situación inversa. Las commodities caen, el modelo no da más, ya está, ya fue. Y la pregunta que se hacen en los mercados es si Daniel Scioli va a poder sacarse de encima al kirchnerismo. Y además no tiene mucho tiempo, porque el colapso se está produciendo en estos momentos. De esto va a depender la brecha del famoso dólar blue, ¿no?, que en las últimas semanas lo pronosticó acá, repáselo por favor, el canal de YouTube de La Hora de Maquiavelo lo pronosticó acá el economista Agustín Monteverde hace apenas 2 meses, que iba a pasar con el dólar blue lo que está pasando. ¿Y qué puede pasar con esa brecha a partir de mañana? Bueno, dependerá de otra brecha, y dependerá de esa brecha que le saque Daniel Scioli a Mauricio Macri, o el Frente para la Victoria al Frente Cambiemos de Macri, Sanz y Lilita. Dependerá de si es grande la brecha, digamos mayor a 6-7 puntos, es muy probable que la tendencia sea a que el blue aumente su brecha. Si es más chica, la brecha del blue se va a achicar. ¿Y a quién va a beneficiar? ¿A quién va a beneficiar eso? A Scioli, que necesita, en este desierto económico que empieza ahora y que termina el 25 de octubre, con muchos problemas económicos por delante, que necesita tranquilidad. Pero hay otra brecha, que es la brecha que le va a sacar Mauricio Macri a Massa. Si la brecha, ahí es inversamente proporcional, porque si la brecha es de más de 7, 8, 9 puntos, va a quedar claro que va a ser Macri el que va a enfrentar a Daniel Scioli, no solamente en la primera vuelta, en el 25 de octubre, sino que va a haber seguro, en ese caso, seguro, una segunda vuelta en noviembre. Y esa segunda vuelta, bueno, en los mercados calculan, las encuestas están mostrando que en esa segunda vuelta ganaría Macri. Entonces, la brecha de Scioli contra Macri, cuanto más chica, mejor en el fondo, mejor para Scioli, porque va a mantener el dólar más estable. Cuanto más grande la brecha de Macri contra Massa, bueno, también mejor para Scioli, porque de alguna manera va a quedar claro que en octubre puede llegar a haber un cambio, si no es en octubre, será en noviembre. Así que qué interesante que del blue dependerá de cómo se verán mañana los resultados. Y ahora vamos a hablar
de uno de nuestros temas, yo digo favoritos, uno de los problemas más graves que tiene la Argentina, que es el otro cepo, no el cambiario, sino el de la opinión pública, ¿no? El cepo de la opinión pública argentina a la idea de la economía de mercado, que va a ser quizá mucho más complejo de, digamos, de desbaratar que el cepo cambiario para quien gane o para quien tenga que asumir el 10 de diciembre en Argentina. Quédate en esta hora de Maquiavelo. La hora de Maquiavelo. Queremos una legislatura más participativa, más comprometida con la ciudad. Esto es parte de lo que hicimos y queremos compartirlo con vos. En la legislatura trabajamos para que la ciudad, tu ciudad, sea la que soñás y la que soñamos todos. Vení, te invito a que la conozcas. La hora de Maquiavelo. Sí. Bueno, estamos con las dos grandes damas de la medición de medios de comunicación y opinión pública de la Argentina, lo cual es un honor. Cecilia Mosto, Cecilia Mosto es politóloga, tiene una empresa de monitoreo de medios y de opinión pública que se llama CIO y además dirige el máster de, hay un máster de comunicación corporativa de la UCA, ¿no? Okay. Muy interesante. Y la tenemos a Laura García, que dirige otra empresa de monitoreo de medios que se llama Global News, creo que es líder en América Latina, dos mujeres. Con esta pregunta que nos hacemos, yo quiero mostrarles este gráfico que para los que siguen la hora de Maquiavelo ya lo conocen, pero que no me canso de mostrar, que es una encuesta que hizo el Pew Research Center, que es un instituto más bien académico de Estados Unidos, en 40 y no me acuerdo cuántos países, acá tenemos solamente algunos, sobre cuán favorable es la opinión pública de estos países hacia la economía de mercado. Bueno, tenemos acá de los países emergentes, entre los que está Argentina, el promedio 62% de acuerdo con la economía de mercado contra 28% en contra. O sea, un mundo que está totalmente a favor. Quiero que vean, antes de mencionarle a la Argentina, países como Venezuela, más de 2/3 a favor de la economía de mercado. Nuestro vecino Brasil, 60%. Fíjense Vietnam, el caso de Vietnam, el país que le ganó la guerra a Estados Unidos por imponer el comunismo. El 95% de los vietnamitas están por la economía de mercado, contra el 3%. Bueno, ahí tenemos a Argentina, el único país del mundo, porque ahora vamos a ver otros países, algunos países desarrollados. Argentina, 33% de acuerdo y 48% en desacuerdo, ¿no? Esto es lo que yo llamo el cepo de la opinión pública. Para comparar algunos países del mundo más desarrollado, bueno, el promedio también, 63 a favor, 30 en contra. Obviamente Alemania, país que convivió con Alemania comunista, 73 a favor, 25 en contra, Estados Unidos 70, que por supuesto no podía ser de otra manera. El promedio, ya le dije, 63 contra 30, incluso hay un gráfico de los países más pobres, donde uno supone, bueno, ahí sí están en contra de la economía del mercado porque son realmente muy pobres, a ver si lo podemos ver, ¿no? Que son los países del cuarto mundo, Palestina, Uganda, El Salvador, Bangladesh, bueno, en todos triunfa, pero por afano, por así decirlo, el 80% en Bangladesh, por ejemplo, la economía de mercado. Y en Argentina no. En Argentina vamos a contrapelo del mundo. Único país del mundo en donde la opinión pública está, digamos, tan kirchnerizada que hasta el propio Mauricio Macri hizo un giro en su discurso y dijo, bueno, no, vamos a seguir con la aerolínea estatizada, la vamos a manejar mejor, que no pierda plata. ¿Cómo se hace para cambiar eso? ¿Quién se anima? A ver.
Yo pienso que hay rasgos culturales de la Argentina, históricos, en donde, digamos, la presencia de lo público es importante, siempre fue importante. Territorialmente no creo que haya una opinión homogénea al respecto, ¿no? Exacto, Porque sí. vos pensás que hay provincias en el país en donde la presencia de lo privado es inexistente, o sea, Mira. y sí, hay localidades Santa en donde, Cruz, ahí tenés ejemplos, Santa Cruz. Exacto. Digo, Santa Cruz, porque es uno de los ejemplos de las provincias donde el 80% de la gente que trabaja para el Estado, ¿no? Claro, Santa Cruz y provincias del norte, Sí. o sea, no hay presencia de actores No. privados que les den trabajo, los que hay son pequeñas empresas, Sí, pymes, almacenes, comercios, etcétera. En realidad el actor principal ahí es el sector público. Entonces, eso por un lado. Después, yo no sé si la gente sabe lo que es economía de mercado y yo no sé si, porque las empresas, aún, digamos, a nivel general y qué sé yo, no han sabido tampoco comunicarse con la Ahí opinión está. pública, ¿no? Ahí Entonces está. no tienen espacio en esa construcción de opinión. Claro, las que empresas son, en definitiva, las más interesadas en que, digamos, el sistema en el cual ellas son las protagonistas, que tenga aceptación, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, coincido con Cecilia en cuanto a lo cultural, pero la primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cuál es el concepto de economía de mercado que tienen los argentinos? Porque quizás nosotros cuando pensamos en economía de mercado o en capitalismo, si querés, nos retrotraemos a los años 90 o a los años 80 y no sé si es exactamente lo mismo que piensa un alemán cuando vos mostrabas que pensaba que 73% estaban a favor sobre lo que es economía de mercado, en un país que es mucho más socialista en términos de manejo. Entonces, me socialista, parece... lo que te doy la razón, porque yo viví Claro, muchos es años una economía en Alemania. capitalista, pero es otro tipo de capitalismo. Lo que pasa es que el Estado de Alemania es más grande que el Estado, por ejemplo, de Estados Unidos, porque la educación es en un 80% estatal, la salud es en un 80% estatal. Ahora, el gobierno, el Estado no tiene empresas. Pero Todas ahí- las empresas ahí- son privadas. Bueno, hay Pero ahí mucha quiero- pobreza en Alemania. Sí, pero Hay ahí- según Aníbal Fernández, la pasa muy mal. Bueno, pero ahí te quiero hacer una acotación que me parece que es importante. Yo creo que es un error pensar que lo privado es eficiente y lo público es ineficiente. Me parece que el concepto de eficiencia no tiene que ver con público o privado, es un concepto Es así. aparte. Claro. Se puede ser muy eficiente siendo público, estando algo manejado por el gobierno, por el Estado, y se puede ser muy ineficiente también estando en lo privado. De hecho, podés tener, si querés, el caso más emblemático, que es Aerolíneas Argentinas, Claro. cuando estuvo en manos privadas tampoco fue eficiente. Entonces, me parece que ahí tenemos un concepto equivocado, que también creemos que capitalismo es que todo tiene que ser privado y, Claro. y también es equivocado. Me parece que la mirada tiene que ser desde otro lugar. Creo que a lo que tenemos que ir es a la búsqueda de la eficiencia. Nosotros, como ciudadanos, tenemos que exigir la eficiencia, sea pública o privada. Claro. Un dato, por ejemplo, es la plata que recauda el Estado, que en Argentina, convengamos, hoy el PBI, la mitad del PBI la hace el Estado. Eso es una cosa que se da únicamente por ahí en algunos países como Suecia o Dinamarca, pero el resto del mundo no existe. La infraestructura que acá la maneja, por lo menos los presupuestos los maneja el Estado, la eficiencia de eso en Argentina ha resultado desastrosa. O sea, construir para el Estado argentino 1 kilómetro de ruta, no sé por qué sale 5 veces más que construirlo en Europa. O en Brasil, para no ir muy lejos, ¿no? Yo creo que, digamos, la construcción de opinión se hace en contextos, ¿no? O está influenciada por elementos del contexto. Si vos hacías esta misma pregunta
En los 90, por ejemplo, Claro. había una confianza mucho mayor en lo que podían hacer las empresas. ¿Por qué? Porque lo que hablábamos antes, sin estar al aire, que veníamos de una década del 80 en donde todo explotó por el aire y el Estado justamente había fue lo colapsado. contrario. No había exacto. luz, no había agua, no había gas, no había nada. No había funcionaba nada. ningún teléfono. Funcionaban peor que ahora. Exacto. Y empezó toda una cosa de mucho desprestigio a lo que era la figura del empleado público, ¿no? Entonces Menem un poco se monta sobre eso. No, recordábamos el caso del personaje de Gasalla, Gasalla, que se llamaba Flora, el se van para atrás, Sí. y que había, el término ñoqui, que hoy lo usamos como lo más normal del mundo, Empezó. nació en esa época. Exacto. Entonces Menem un poco se monta en esa corriente de opinión y digamos, le da valor a todo lo que es el espacio privado y a digamos, esta intervención de las empresas en los procesos económicos. Y después pasó lo contrario, que fue que explotó todo por el aire y se le atribuyó, digamos, el kirchnerismo toma muy bien esa corriente de opinión y se le atribuye a las empresas la responsabilidad de una de las crisis más importantes que vivió la Argentina. Entonces, digamos, yo también tomaría con pinzas el tema de si la Argentina piensa así. Yo pienso que hoy la Argentina piensa así. Bueno, la encuesta te está mostrando que hoy la Argentina es el único país que, iba a decir una guarangada, el único país distinto del concierto de las naciones. Sí. Y esto incluyendo a Vietnam, no estaba ahí China comunista. En China comunista el 80% son procapitalistas, le aclaro, ¿no? Sí. Yo lo que creo es que, bueno, está esto de haber mostrado que fracasó la empresa cuando se le dio el lugar, digamos, un lugar de privilegio. Yo no sé si pero ¿fracasó la empresa o fracasó el sistema monetario que tenía Sí, la sí. Argentina, por el cual forzosamente tenía que Sí, yo fracasar todo lo demás? No me estoy refiriendo a lo que pasó, me estoy refiriendo a lo que Sí, le ese pasó a la concepto. gente en la Claro, la en gente cabeza. asumió que fueron las empresas. Lo que pasa es que pasamos de un lado para el otro, como que asumimos que todo tenía que estar bien porque cambiábamos de esquema y no es así. En realidad hay un punto en el medio donde no necesariamente porque privatizamos todo vamos a solucionar. La solución no viene en manos de quién está. Viene en cómo se controla, en cómo se hace, en la búsqueda de cómo se eficientiza. Viene desde otro lugar. Por eso digo, creo que esto volvió, ahora estamos en este momento, ¿no? De las decepciones, ¿no? Vamos cambiando y todo cambia Sí, y nos además- decepcionamos. además hay que- volvimos. Bueno, A mí me parece que acá va a quedar algo, hay cosas que no se van a mover. que no se van a mover. O sea, No. que va a ser muy difícil, digamos, este cepo de la opinión pública en Argentina va a ser muy Sí. difícil volverlo digamos, a la opinión pública de los 90. Sí, yo creo que va a haber movimientos porque, digamos, además el argentino es muy pragmático. En la cabeza del argentino no preexisten valores acerca del deber ser, sino que tiene que, digamos, sus opiniones se ajustan más a los beneficios y a la oportunidad. Inmediatos. sí. Inmediatos. Si me van a aumentar, que siga en manos del Estado. No Exacto. te dicen, no, bueno. Una vez me acuerdo que hicimos un estudio sobre si el Estado vendiera celulares, ¿le compraría celulares? Y la gente decía que si el precio era barato, le compraría. Claro, sí, Entonces no había como un prejuicio vinculado a, el Estado haciendo celulares, digamos, no, seguro que es malo, no le comprarían. No, si el precio, y qué sé yo, o sea... y yo creo que si algo hizo el kirchnerismo fue inyectar valores, ¿sí? Entonces a mí me parece que si bien es una opinión pública flexible, que si ve que la intromisión del Estado o la mayor intervención del Estado no logró los resultados exitosos, va a probar con otra cosa. Pero me da la sensación que esa flexibilidad va a encontrar algunas restricciones, ¿no? Hay una cosa, ahora vamos a un pequeño corte, pero hay una cosa que logró el kirchnerismo, ¿no? Muy bien, y es, por ejemplo, todas las empresas de servicios públicos que habían sido privatizadas, salvo algunos casos puntuales, la que controlaba el espectro radioeléctrico, el correo de Macri, porque lo tenía Macri, obviamente había que jorbarlo Macri, pero todos los demás siguieron en manos privadas, las eléctricas, las de gas, bueno, AISA fue estatizada, ¿no? Pero, ¿para qué? Porque, de alguna manera, Néstor Kirchner, muy visionario, él sabía que su
modelo iba a terminar en un colapso energético. Lo negaba, pero en el fondo lo sabía. ¿Y quién debía hacerse cargo frente a la opinión pública? Las empresas privadas, no el Estado, no SEGVA, como se llamaba el gas de acá del Estado, que se llamaba antes. Y eso, por supuesto, las empresas lo vieron, fueron digamos, mirando por TV durante 12 años y no hicieron nada por trabajar sobre esa opinión pública. Un cortecito, y yo le voy a preguntar a estas, que son las dos grandes damas de la medición de medios de opinión pública, ¿qué debieran hacer el gobierno y los empresarios después del 10 de diciembre para lidiar con el famoso cepo de la opinión pública, la economía de mercado? Ahí venimos. La hora de Maquiavelo. El mundo necesita compartir más momentos mágicos. Alimentalos con Arcor. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uay.edu.ar. El futuro sos vos. La hora de Maquiavelo. Entonces, llegamos a la conclusión de que es cierto que el kirchnerismo trabajó muy bien en convertir a la opinión pública argentina en una opinión totalmente estatista. También lo hizo que es el único país del mundo en el que se ama el Estado y se odia al mercado. Ahora, ¿qué pueden hacer los empresarios? No sé si a partir del 10 de diciembre, sino tendrían que empezar mañana. A mí me da la sensación que, digamos, hay relaciones que se pudieron, que alcanzaron cierto grado de madurez en todos estos años, ¿no? Como por ejemplo la sociedad civil organizada en ONGs, por ejemplo, supieron hablar o ser escuchadas por el sector público. A mí me da la sensación que la empresa, terminando con este triángulo donde está el gobierno, la sociedad civil y las empresas, tienen que empezar a replantearse cómo va a ser su nuevo relacionamiento con el gobierno y con la sociedad civil, con los dos. A mí me parece que este bajo perfil por el que optaron en su conjunto, si bien muchos dicen que lo favoreció y por eso a los lo empresarios, hicieron, el bajo perfil es silencio de cementerio. Sí, a mí me gustaría hacer una lista de todo lo que perdieron durante estos 10 años, ¿viste? Porque, digamos, eso nunca entra en juego. Claro, ¿no? porque los asesores de los empresarios les dicen, no, pero no hables porque se enoja el gobierno. Está bien, claro, a un empresario individual le cuesta mucho enfrentarse al gobierno, que es lo más poderoso que hay en un país. Pero el empresariado en general hizo demasiado silencio. ¿Qué perdió mucho espacio. Por ejemplo? ¿Y cuántos proyectos se desactivaron porque no contaron con la licencia para operar por parte de la sociedad? Porque justamente la sociedad, el político escucha a la opinión pública y por más que esté en juego un proyecto corporativo, si la opinión pública no quiere, al empresario, digamos, en alguna instancia le debe haber dicho vos avanzá, pero si la opinión pública no quiso, no avances más, ¿no? Claro. Porque el empresario no pudo, digamos, capitalizar reputación frente a la opinión pública. Claro. Entonces, eso es lo que juega en esa relación. El político, digamos, lo desestima en un montón de situaciones. Claro, Macri, que por ahí gana y es el más procapitalista de todos, es el primero que cuando vio que la opinión pública estaba en contra, dijo, bueno, vamos a seguir con aerolíneas estatales. Pero ahí hay dos comentarios que me parecen importantes. Una, creo que la sociedad no está para enormes cambios, y creo que eso es lo que entendió Macri y por eso su cambio de discurso. Claramente. Creo que la sociedad está para mejorar, pero no para pasar de una vereda para la otra. Y el otro comentario es que en realidad estos últimos años, al correrse el empresariado no quiso tener una presencia comunicacional activa, y la presencia comunicacional la tuvo el Estado.
la tuvo el gobierno. Entonces, y fue una impronta Ahí muy está el fuerte. resultado. Fue el que manejó la agenda permanentemente, digamos, ni siquiera el Estado, fue el gobierno. El gobierno. Entonces, Hay que recordar y a esto Cristina. y bueno, este es el espacio que se ocupó y esto es, como decía Cecilia, es lo que se perdió por el otro lado. Además, digamos, ¿no? hay un dicho casi campestre, que es el que calla otorga. Cuando la tuvimos en innumerables cadenas nacionales a Cristina, culpando de la inflación a los empresarios, donde ella le decía claramente, señores, los que fijan los precios son ustedes, así que no me vengan a decir que hay inflación. Que de paso, yo no sé a qué inflación se refería, porque el INDEC dice que no hay inflación. Pero bueno, los empresarios, ante eso, se callaron la boca. Claro, pero además se dieron su espacio. De alguna manera se dieron un espacio donde ellos podían haber continuado teniendo una voz. Claro. Y de alguna manera, al callar, no solamente otorgaron, sino que también dejaron que se cree una imagen que quizás no es la adecuada. Además hay muy pocos voceros empresarios. Por ahí Cristiano Ratazzi de Fiat es uno de los que por ahí cada tanto hablan. Bueno, dejó de ser empresario Juan José Aranguren de Shell, que fue el único que realmente se animó a hacerle frente al gobierno. Pero después, si uno pregunta por la calle, ¿conoces un empresario? Sí, y yo creo que eso va a cambiar. Creo que hubo algunos antecedentes en todos estos años muy interesantes de empresas, como por ejemplo Techin, que hizo una campaña institucional muy buena. Muy buena, excelente, muy buena. Sí. Y hubo otra campaña que para mí fue buenísima cuando fue el Bicentenario, en donde se juntaron varias empresas y contaban la historia de esas empresas, Telefónica, Fargo, cómo llegaron al país, y aparecía la historia, justamente el recorrido de esa empresa en el país. Bueno, son dos casos, no es lo que abunda, capaz ¿no? que faltó que todo el empresariado no sé, identifique voceros que puedan salir a hablar en los medios y a opinar, por lo menos, por qué el país está yendo hacia el precipicio. Ya estamos con un pie en el precipicio. Sí, o más que nada, también recuerdo otra, la de los mineros, ¿sí? La Cámara de Minería, cuando salieron, digamos, a fijar posición. Yo no sé si es decir estamos yendo al precipicio, sino decir, miren, yo hago esto, yo le doy trabajo a tantas personas, yo desarrollé determinadas tecnologías, yo hago que ustedes vivan mejor, digamos. Sí. Y además, me permito una crítica para el final, ¿no? Obviamente que nosotros agradecemos mucho a nuestros sponsors, ¿no? Que de ellos vivimos, pero la realidad es que hoy, para los medios de comunicación, los sponsors más importantes en Argentina son los gobiernos. Está el gobierno de Cristina, el gobierno de Scioli, que creo que hoy está superando ya en pauta publicitaria el de Cristina, está también el gobierno de la ciudad, casi todas las provincias. Y si uno lo compara con cómo es en otros países, y la publicidad, el grueso de la publicidad la hacen los privados. El que anuncia tiene por lo menos, puede apoyar a periodistas, medios que ayuden también a la opinión pública. Bueno, acá me da la sensación, no sé si ustedes lo ven, que el empresariado se retiró. Se retiró completamente de los medios de comunicación. Sí, pero va a cambiar eso. Me parece que todos se están planteando como... Esperemos. Sí. Sin embargo, para no ser tan injusto, digamos, ha actuado mucho en responsabilidad social. Es cierto. Habría que analizar si toda la acción de responsabilidad social termina cambiando finalmente la opinión pública. Cecilia Mosto, Laura García, y yo les digo hasta la próxima hora de Maquiavelo. Chau.